A comienzos de mes, docentes de los liceos de San José se movilizaron en la Ruta 1 para llamar la atención, para hacer una serie de denuncias, sobre todo sobre el estado de los edificios de algunos liceos del departamento. Estamos recibiendo hoy a Marcel Slamovitz, que es de la Asociación de Docentes de allí, del departamento de San José. Marcel, gracias por acompañarnos. No, gracias a usted por este espacio que para nosotros es fundamental. ¿Cuántos liceos tiene San José y cuáles son los problemas edilicios más graves que tienen? Muy bien, los problemas de la educación son dos, los edilicios y los educativos. El departamento de San José tiene 9 liceos, desde Delta del Tigre hasta Villa Rodríguez. Y bueno, los problemas son los mismos de todo el país, pero nosotros nos organizamos para luchar, para tratar de resolverlos. Por ejemplo, Liceo de Delta del Tigre, muy cerca de la capital, se está trabajando en contenedores. Cuando la justicia declaró que los contenedores no eran humanos para los presos, lo cual a nosotros nos parece bien, pero los estudiantes, hijos de trabajadores que concurren a la educación pública, dan clase ahí. Los trabajadores también, días de lluvia, de frío. ¿Qué tipo de contenedores son y desde cuándo se están utilizando? Son contenedores más o menos de 9×4, se están utilizando hace unos 3 años en diferentes liceos del país, lo cual además es un costo muy grande. Cuestan, por ejemplo, los de Delta del Tigre 18.000 pesos por mes cada uno. No son propiedades secundarias. No entonces son propiedades secundarias, por lo menos los que nosotros conocemos en el departamento cuestan 18.000 pesos por mes. Y bueno, la verdad que no se puede, no están bien aislados, cuando hace calor es insoportable, cuando hace frío lo mismo. Por ejemplo, en Playa Pascual el gremio de profesores compró un aire, porque secundaria y no se podía trabajar en esas condiciones. Delta del Tigre no hay portero, no hay 222, van los arquitectos y dice que no pueden resolver nada, hubo una ocupación el 24 de agosto y se comprometieron y no han cumplido con lo firmado. Liceo de Playa Pascual, hace años que ustedes han visto en los informativos y demás la problemática, se ha ocupado varias veces. Hay un reclamo de ampliación del edificio, no se ha hecho, se dictan clases en 4 aulas de lata y 3 de yeso. Hay un solo laboratorio, a pesar de dictar cursos de primer y segundo ciclo. Hay baños solo habilitados en la planta baja, para una población de cerca de 1000 alumnos. Seguimos con el Liceo Rincón de la Bolsa, otro de los liceos significativamente destruidos, donde los chiquilines y nosotros, los funcionarios, ellos estudian, nosotros trabajamos y hacemos que enseñamos, porque en estas condiciones es imposible aprender y enseñar. Desde el año 2000 en Rincón de la Bolsa, en el turno vespertino, donde funciona ciclo básico, se utilizan los laboratorios y los salones de uso múltiple como salones de clase. Hay otros salones que se llueven, eso lo pueden corroborar. Los alumnos en todas las horas deben trasladarse de un salón a otro, porque no hay salones fijos debido a la superpoblación. Falta personal, faltan adscriptos, funcionarios de servicio, administrativos, porteros. En el Liceo de Libertad, un liceo que en apariencia es divino, porque la comunidad ayudó mucho en la construcción de ese liceo, se terminó hace unos 4 años y hoy se llueve toda la entrada. Una cosa increíble. Nadie controla los gastos, se habla mucho del aumento presupuestario y nosotros no lo vemos en salario, pero no lo vemos en esta parte humana, en salones, en adecuación de liceos, en quién controla estas cosas. Y nosotros estamos denunciando que hay indicios de corrupción, porque no puede ser que se gasten millones de dólares en hacer un edificio y a los 4 años se destruyan. No nos pasan las casas nuestras. Slamovitz, ¿qué ha pasado? Porque sabemos que han ido autoridades de secundaria, algunos de estos liceos que ustedes están denunciando estos problemas edilicios y han recorrido y han visto lo que ustedes están diciendo. Esta administración siempre va. Para dialogar son fenómenos, pero nunca resuelven nada. Van, te firman igual un acuerdo para que levantes una medida de ocupación, un corte de ruta, pero nunca resuelven nada. Van y se pónganse en el lugar nuestro, que hay 300 liceos en el país, y no podemos con la división de arquitectura del Codicen. Secundaria dice que de ellos no depende el Codicen, vas al Codicen y te dice que no encuentran los arquitectos. Incluso en algún caso les dijeron, si ustedes denuncian la situación de la que estamos atravesando, el liceo se va a tener que cerrar, y si cierra no se puede dar clase. El 25 de agosto, la noche de la nostalgia la pasamos... Vamos a, si te parece, Marcela, a ver algunas fotos que ustedes han sacado mientras estamos conversando de algunos de esos, de algunas de esas situaciones que se viven en algunos liceos. Sí, eso es lo que yo te decía del liceo de Delta, por ejemplo, el liceo Rincón. Estamos viendo. El agua es uno de los grandes problemas. El agua es uno de los grandes problemas. Y tú me preguntabas algo interesante. Cuando el 25 de agosto nosotros fuimos, ocupando el liceo de Delta, a hablar con el Consejo de Secundaria, el arquitecto Tomeo, vicepresidente del Consejo, y hay varios testigos,
nosotros dijimos que, bueno, no amenazamos, pero dijimos, vamos a hacer la denuncia a bomberos por insalubridad, por problemas eléctricos y demás. Y dijo, bueno, si ustedes hacen la denuncia, el liceo se cierra y quedan sin trabajo. Es una ironía. Y por suerte, por milagro, no sé de qué, todavía no ha habido ningún accidente ni eléctrico ni problemas de salud graves. Pero la verdad que es una cuestión insólita, así no se puede enseñar. Ahí estamos viendo algunas de las fotos de la movilización que ustedes hicieron el 2 de noviembre en Ruta 1, donde también mostraban estas fotos y querían de alguna forma llamar la atención a la gente de allí de la zona de las condiciones en las que estaban trabajando, ¿verdad? Sí, nosotros hicimos un corte en 2 de noviembre, que es algo un poco insólito en el movimiento sindical, pero nos parecía importante porque muchas veces se nos acusa que nosotros ocupábamos para no trabajar, que los descuentos obviamente existen, y ese día elegimos un feriado y 70 profesores solo de San José concurrimos, que no fue un corte, sino fue un enlentecimiento de la ruta para dar volantes y tuvimos una muy buena receptividad de padres y vecinos para explicar nuestras posibilidades, que no siempre tenemos la que estamos teniendo en este programa, ¿no? No sé cuánto tiene que ver que ustedes sean docentes de San José o que sean de otro gremio diferente de repente al de los profesores de acá de Montevideo. Nos hemos acostumbrado mucho en la capital a escuchar reclamos que tienen que ver con la seguridad de algunos centros de estudio, que tienen que ver muchas veces con la parte edilicia también, pero en ese corte que ustedes hacían se ponía sobre la mesa también el nivel de la educación, y eso parece importante, que no se escucha mucho a los gremios, por lo menos acá en Montevideo, plantearlo como prioridad. ¿Qué es lo que están diciendo ustedes con respecto al nivel y digamos, cómo se está educando hoy a los jóvenes en los liceos? Es muy interesante la pregunta. En primer lugar, que somos el mismo gremio, ¿no? Con diferentes filiales, no es que somos gremios diferentes, sino es el mismo gremio con diferentes lugares. Yo voy a poner un ejemplo un poco didáctico, que soy profesor de historia, que tú me hablabas de la educación, cómo funciona bien el sistema. Imaginemos una situación de aula en este contexto de 40 alumnos en un contenedor, con problemas de todo tipo, con problemas típicos de los adolescentes, que todos tuvimos cuando lo fuimos, dificultad de aprendizaje, chiquilines que van más rápido, más lento, pero, por ejemplo, Rincón, Playa, Delta y así tantos liceos del país, chiquilines con hambre, chiquilines con problemas hasta de vestirse prolijamente, de hábitos, y yo de repente quiero dar la Revolución Francesa, industrial, y primero te voy a decir cómo se sienta, cómo se para, cómo respeta a su compañero, al docente. Eso que la gente cotidianamente no lo ve. Con problemas de violencia doméstica, que docentes y adscritos lo sabemos, porque cuando tomás cierta confianza te cuentan. Y ante eso, ¿qué hacemos? Intentamos enseñar. Pedimos ayuda. Salimos de un aula, ¿no? 45 minutos de clase. ¿A quién? ¿A quién pedimos ayuda? Acá se precisan profesionales, psicólogos, asistentes sociales. Yo soy un simple profesor de historia, otro de biología, otro de matemática, ¿verdad? No hay. Por ejemplo, en San José cada 5 liceos pusieron un psicólogo. O sea, va 4 horas por semana. Son gente bárbara. ¿Para una población de cuántos? De 7.000 alumnos. O sea, 3.500 cada uno. ¿Tá? Entonces estamos hablando de que los psicólogos que son comprometidos, que son vocacionales, que se matan, pero no pueden hacer nada, ellos te dicen. Están cumpliendo una tarea bastante burocrática. O de repente salvas a uno. ¿Y nosotros qué hacemos ante esa situación? Yo pongo este ejemplo porque me parece importante. No hay porteros, a veces el adscrito, el docente que tiene una hora puente, tiene que ir a cuidar en los lugares más complicados. Tú decías que Montevideo es más complejo y es cierto, pero Rincón, Playa, Delta, que están cerca de Montevideo, ya hay situaciones de violencia denunciadas por los compañeros. Entonces, el tema de la educación es el central. Nosotros sentimos muchas veces impotencia y malestar que los grandes medios, sobre todo el sistema político con representación parlamentaria, todo, y todólogos, como le decimos a nosotros que escuchamos a veces en las radios, que hablan de todos los temas, desde fútbol hasta educación, sobre todo en radio, hablan sin conocer esta realidad. Y a nosotros nos parece importante conocer esta realidad. Un docente que trabaja 60 horas, como lo está haciendo, ¿tá?, con sueldos bajos, 60 horas para llegar a un sueldo relativamente digno, no puede trabajar bien. No puede, porque no existen ni los Maradona, ni los Einstein, no. Somos trabajadores de la educación que tratamos, vocacionales, que tratamos de hacer lo que podemos. Esto genera malestar docente y problemas de salud. Nosotros no solo reclamamos, sino que hemos hecho estudios. Que son el único gremio que ha logrado de alguna forma trabajar y sistematizar en un documento lo que son algunas enfermedades de los docentes. Exactamente, porque nosotros siempre escuchábamos, yo cuando estudiaba en el IPA ya hace muchos años, ya demuestra la vejez,
Hablábamos de que la Organización Mundial de la Salud tenía un estudio mundial de que la educación y los docentes estaban en riesgo de salud. Hace un par de años se formó a nivel central una comisión de salud laboral del sindicato, pero todavía no tiene datos precisos. En San José, a través de la ATD, dos compañeros que son del gremio, hicieron un estudio muy serio, muy profesional, y algún dato me parece que es importante. Primero, ¿cuál es la población docente en nuestro departamento? Que seguramente se ve reflejada en todo el país. El 72% son mujeres. Luego, con respecto a la salud, a medida que uno avanza en la carrera, duplica la carga horaria. Cuando uno tiene 25 años, 30 años de trabajo, en vez de trabajar la mitad... Trabaja el doble. Trabaja el doble porque si no la jubilación es el 51% de los últimos años trabajados. Entonces, obviamente que una persona está desgastada. Y eso perjudica a los chiquilines, que es la pregunta central, ¿no? ¿Cuáles son las enfermedades más importantes? Las enfermedades. 57% fatiga, insomnio, pérdida de memoria, mareo. El 72% algún grado de depresión. De 3 a 12 ítems se pusieron de depresión de diferentes niveles. Quiero decir que estos dos compañeros se llaman Mauricio Perco y Verónica Travieso, que hicieron este trabajo y que, bueno, que autorizaron, pues son de gremio, a difundirlo acá por primera vez. Ansiedad, dentro del 72% de depresión, 40%. Cuesta concentrarse, el 39%. Irritabilidad, 33%. Dificultades con la vista, un 30%. Malas posturas, etcétera, etcétera. Y acoso laboral, ojo. En algunas direcciones sufrimos el acoso laboral como sufren todos los trabajadores. Con respecto a eso. Marcel, nos queda un minutito nomás y me gustaría hablar un poquito de la coyuntura. Lo conversábamos fuera de la nota, la posibilidad de que se venga un conflicto bastante fuerte en el área de los profesores de enseñanza secundaria. ¿Qué estamos hablando concretamente? Bueno, en primer lugar, ¿por qué ese conflicto? Es por los chiquilines, ¿no? Yo, simplemente para resumir la parte anterior, que los alumnos encuentran en los liceos, como vimos en las imágenes, la misma pobreza que en sus casas. Y a nosotros nos parece importante, cuando uno va a otro lugar, tiene que encontrar algo mejor. Nosotros nos negamos a convertir a los liceos en grandes contenedores de adolescentes y por eso es el conflicto. En los últimos días apareció un documento que se llama el PROFIME, Proyecto de Fortalecimiento de las Instituciones Educativas, que fue aprobado en el presupuesto con financiamiento del BID y que intenta, en principio un plan piloto, convertir a la educación en el modelo chileno. Hace un año hay una huelga en Chile. Nosotros estamos advirtiendo de esta situación. ¿Cuál es el modelo chileno? Es romper toda la estructura de la educación pública, es violar el estatuto docente. Por ejemplo, se van a seleccionar centros y los mismos van a contar con 3 años para llevar adelante un plan. En el liceo, el director va a poder hacer su currícula, eliminar materias, elegir sus docentes, en fin. Y después entonces eso va a ser educación para pobres, ¿verdad? Educación para ricos. Eso es el PROFIME. Esto desconoció al gremio, desconoció a las ATD y luego se habla de participación por todos lados. Nosotros estamos denunciando que esto es parte del acuerdo de la multipartidaria. Este proyecto surgió con Corvo, Partido Nacional, y lo aprobó el CODICEN con Ciudadana a la cabeza. Y esto está generando una situación de conflicto porque va a empeorar la situación pública, no la va a mejorar. Bien, no Marcel, la va a mejorar. ¿qué medidas se pueden tomar? El domingo pasado se reunió la Asamblea de Delegados y ante esto se dijo, bueno, en el llamado se habla de 38 liceos de ciclo básico, nosotros estamos tratando de frenarlo en esos liceos, se pasó a un cuarto intermedio para el 27 y se maneja la posibilidad desde la huelga hasta la ocupación, la interrupción de la elección de horas, pues nosotros queremos advertir que si no frenamos esto ahora, la educación pública no va para más y el gran negocio de la educación privada que está detrás de esto, que fue lo que pasó en Chile, ¿no? Gracias por haber venido hoy. Gracias a ustedes por este tiempo. Nosotros vamos cerrando por aquí Poder Pensar, nos reencontramos la próxima semana con más temas de actualidad.